Hoy te traemos el cuarto episodio de 4 recetas con 1 kilo de carne picada. En el primer episodio hicimos quesadillas, en el segundo empanadas y la masa está hecha sin harina con papa. El tercer episodio te enseñamos a hacer hamburguesas para congelar. En la descripción te dejamos los enlaces para que puedas verlos. Para esta receta vamos a usar una cebolla que la vas a pelar y la vas a rallar con la parte más pequeña del rallador. Una vez lista, la vas a incorporar a la carne que preparamos en el episodio 3. Mezclamos bien para que se integren y separamos pequeñas porciones. Con la mano le damos forma redondeada y las pasamos por avena extra fina o pan rallado si preferís. Repetimos el procedimiento con toda la carne. Una vez listo, vas a colocar una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte y vas a colocar las albóndigas. Las dejas hasta que se doren por todas sus partes. Una vez listo, le vas a agregar 500 ml de salsa de tomate. Si quieres aprender a hacer una salsa rápida y riquísima, en la descripción te dejamos el enlace para que puedas ver el video. Lo tapás y lo vas a dejar cocinar durante 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, ya están listas. Por arriba le colocamos perejil. Te van a quedar así, compactas y súper jugosas. Y de esta forma, con 1 kilo de carne picada, te enseñamos a hacer 4 recetas distintas.